De camino a casa después de haber ido a conocer a los padres de mi novio, vi un video en internet donde él le proponía matrimonio a otra persona, y era rechazado. En el video, quien lo rechazaba no era otra que su exnovia. Capítulo 1. Víctor tenía una exnovia que también era su amiga de la infancia. Comenzaron a salir en la secundaria y terminaron en el último año de la universidad, aunque nunca se supo exactamente por qué. Víctor y yo, en cambio, éramos compañeros de universidad. Yo fui testigo con mis propios ojos de lo cariñosos que eran Víctor y su ex durante la universidad, pero después de graduarnos, aún así terminé estando con él. Víctor y yo llevamos 3 años de relación. Anoche, Víctor de repente me propuso matrimonio sin ningún aviso, y hoy fuimos a conocer a sus padres. De regreso a casa, me sentía un poco aburrida, así que abrí TikTok para ver algunos videos. Entonces me apareció un video de Víctor proponiéndole matrimonio a su exnovia Rita. El video parecía grabado en un restaurante occidental. Víctor sostenía un gran anillo de diamantes y se confesaba a Rita con profunda emoción, pero Rita lo rechazó. La persona que grabó el video probablemente estaba muy cerca de ellos, porque la imagen era extremadamente clara. De inmediato reconocí el anillo de diamantes que Víctor usó para proponerle a Rita. Era exactamente el mismo anillo que usó anoche para proponerme matrimonio. Por un momento me quedé aturdida. Instintivamente pausé el video y lo descargué en mi teléfono. Entonces, Víctor me propuso matrimonio. ¿Por qué Rita rechazó su propuesta? Capítulo 2. Víctor y yo éramos compañeros de universidad. Durante el entrenamiento militar del primer año, me enamoré de él a primera vista, antes de que siquiera tuviera la oportunidad de coquetear con él. Escuché a mis compañeros decir que tenía una novia que era su amiga de la infancia. Habían sido compañeros de clase desde la primaria hasta la secundaria. Incluso después de entrar a la universidad, aunque eligieron diferentes carreras, seguían estudiando en la misma institución. El último día del entrenamiento militar, finalmente vi por primera vez a la novia de Víctor, Rita. Ella tenía más o menos mi misma estatura, alrededor de 1,60 metros. Al estar junto a Víctor, que medía más de 1,80, se veía especialmente pequeña. Los dos caminaban tomados de la mano por el campus. Ese mismo día, en el foro de la universidad aparecieron muchos mensajes hablando de ellos. Desde entonces, enterré profundamente en mi corazón ese amor secreto que sentía por Víctor. Aunque me gustaba Víctor, la educación que recibí desde pequeña no me permitiría convertirme en una mujer que destruye la relación de otros, pero quizás porque era alguien que no podía tener. Ese amor secreto por Víctor no se desvaneció con el tiempo. Al contrario, se hizo cada vez más fuerte. Durante mi práctica profesional en el último año, elegí deliberadamente buscar trabajo en otra ciudad, porque la familia de Víctor era de allí, y yo quería alejarme lo más posible de ese lugar. Durante todo un año, no volví a ver a Víctor. El día de la graduación, cuando lo volví a ver, casi no lo reconocí. Víctor había adelgazado mucho, y también se veía muy cansado. Lo observé desde lejos, pero no me atrevía a acercarme a saludarlo. Lo que no esperaba era que Víctor caminara hacia mí. Se detuvo frente a mí y dijo: «Céline, ¿quieres tomar una foto conmigo?» Me quedé congelada, sin saber si debía asentir o negar con la cabeza. Durante los 4 años de universidad, Víctor nunca hablaba con las chicas de la clase si no era necesario. Solo para evitar que Rita se pusiera celosa, mirando al Víctor extraño que tenía delante. Pensé que quizá le había pasado algo. Al ver que no respondía, Víctor preguntó otra vez: «Céline, ¿quieres tomar una foto conmigo?» Pensando que probablemente no volveríamos a vernos después de ese día. Me armé de valor y dije: «Está bien». Víctor le entregó su teléfono a un compañero cercano y le pidió que nos tomara la foto. Después de tomarla, Víctor recuperó su teléfono y dijo: «Agreguémonos en WeChat primero. Te enviaré la foto». Durante los 4 años de universidad, Víctor y yo ni siquiera nos habíamos agregado en WeChat. No esperaba que justo antes de graduarnos, fuera él quien tomara la iniciativa, aunque solo fuera para enviarme la foto. Para ser honesta, mi expresión en la foto estaba muy rígida, y Víctor tampoco se veía muy bien, pero al mirar la única foto que tenía con Víctor, como si algo me impulsara, la configuré en secreto como fondo de nuestro chat. En cuanto a ponerla como fondo de pantalla, ni siquiera me atreví a pensarlo. Después de todo, Víctor tenía novia, y yo no podía ser una persona sin moral. Capítulo 3. Esa noche, mi compañera de cuarto me envió un enlace del foro de la universidad y me dijo que fuera a ver el chisme. Cuando entré, descubrí que alguien había publicado de forma anónima que la pareja modelo de nuestra universidad había roto.
La persona que publicó juraba que Víctor y Rita llevaban 3 meses separados, y que había sido Rita quien dejó a Víctor. Después de leerlo, le dije a mi compañera que eso tenía que ser falso. Víctor y Rita estaban tan enamorados. ¿Cómo podrían haberse separado? Pero menos de 2 minutos después, vi la nueva publicación de Víctor en sus redes. Solo tenía 2 palabras. Es verdad, Víctor y Rita realmente habían roto. Después de eso, Víctor empezó a hablar conmigo de vez en cuando. En el festival ICSI, alrededor de las 10 de la noche, Víctor me llamó y me preguntó si quería intentar estar con él, y yo no me negué. En ese momento sabía que Víctor todavía tenía sentimientos por Rita, pero ingenuamente creía que el tiempo podía curarlo todo. Tarde o temprano, Víctor olvidaría a Rita. Pero ahora, al ver el video donde Víctor le propone matrimonio a Rita, entendí que en realidad, Víctor nunca la había olvidado. Capítulo 4. Cuando estaba viendo el video, tenía el volumen muy bajo, así que Víctor no sabía que ya había visto el video de su propuesta a Rita. Pensaba confrontarlo cuando llegáramos a casa, pero lo que no esperaba era que, al entrar en casa, Rita me diera primero una sorpresa. Hace medio año, Víctor y yo cambiamos de trabajo al mismo tiempo, y aprovechamos para mudarnos juntos, pero ahora, Rita estaba en el apartamento que Víctor y yo habíamos alquilado juntos. La contraseña de la puerta se cambió después de mudarnos. Solo Víctor y yo la sabíamos. Era evidente que Víctor se la había dado a Rita. Rita llevaba un vestido floral hasta la rodilla. Su cabello largo hasta la cintura estaba peinado en grandes ondas, y llevaba un maquillaje delicado y encantador. Habían pasado 3 años desde la última vez que la vi, y ahora estaba incluso más hermosa que antes. Ni siquiera me miró. Caminó directamente hacia Víctor. Víctor, quiero hablar contigo. Víctor me miró y dijo, Celine, ¿por qué no te duchas primero? Rita y yo saldremos un rato. Víctor lo dijo como si fuera una pregunta, pero yo sabía muy bien que, incluso si me negaba, él saldría con Rita esa noche. Claro, sonreí. Tengo un poco de hambre. Cuando regreses, tráeme unos bontones de brotes de bambú. Recuerda, sin cebollino ni camarón seco. Al escuchar mis palabras, la expresión de Rita se tensó por un instante. Está bien, respondió Víctor. Abrió la puerta y salió primero. Capítulo 5. Sabía que Víctor no volvería pronto, así que me tomé mi tiempo para ducharme y hasta lavarme el cabello. Había pasado 1 hora entera desde que Víctor y Rita salieron, y Víctor aún no había regresado. Le envié un mensaje por WeChat. ¿Cuándo vuelves? Tengo mucha hambre. Decir que tenía hambre era solo una excusa. La cena la habíamos tenido con los padres de Víctor en un restaurante. Ese restaurante se ajustaba mucho a mi gusto. De hecho, al regresar estaba incluso un poco llena. Víctor no respondió. Volví a ver el video donde Víctor le propone matrimonio a Rita y es rechazado. Víctor me propuso matrimonio anoche, pero el video había sido publicado ayer por la tarde. Me quité el anillo de mi dedo y lo comparé con el que aparecía en el video. Eran idénticos. Incluso la caja del anillo era exactamente la misma. Ese anillo había sido comprado para que Víctor le propusiera matrimonio a Rita. Después de que Rita lo rechazó, usó ese mismo anillo para proponérmelo a mí, así que desde el principio, yo siempre fui la opción de respaldo. Capítulo 6. Me quedé sentada en la sala durante 2 horas enteras. Víctor no volvió ni respondió mi mensaje, así que decidí llamarlo. Contestó después de 2 tonos. Hola, pero la voz que se escuchó al otro lado fue la de Rita. Escuché que Rita se reía un poco antes de decir, perdón, olvidé decírtelo. Víctor no va a volver esta noche. Mejor vete a dormir. Cuando colgué, me di cuenta de que mis manos estaban temblando. Resulta que cuando una persona está demasiado triste, en realidad no puede llorar, como ahora. Mi corazón dolía tanto que parecía que iba a romperse, pero ni una sola lágrima caía. Volví a ver el video de Víctor proponiéndole matrimonio a Rita una y otra vez. Al final, hasta me dio un poco de náuseas. Justo cuando iba a regresar al dormitorio, recibí un mensaje de un compañero de trabajo. Celine, ¿tú y tu novio rompieron? Esta noche lo vi entrar a un hotel con una chica bastante guapa. Capítulo 7. Junto con el mensaje, mi compañero también envió un pequeño video. En el video, Víctor y Rita entraban juntos al hotel, aunque solo se veía un perfil. Reconocí a Víctor de inmediato. Repetí ese breve video varias veces. Y luego respondí al mensaje. Sí, rompimos. Lo único afortunado fue que anoche, después de que Víctor me propuso matrimonio, no publiqué nada en redes sociales. Después de responder al mensaje, puse mi teléfono a cargar y empecé a empacar mi equipaje, las cosas que Víctor y yo habíamos comprado juntos. No pensaba llevármelas.
si íbamos a romper. Entonces debía ser una ruptura limpia. Lo sorprendente fue que, desde que vi el video de Víctor proponiéndole matrimonio a Rita hasta ahora, no había derramado ni una sola lágrima. No es que no estuviera triste, es que estaba tan triste, que ni siquiera podía llorar. Capítulo 8. Víctor no volvió en toda la noche, y yo me quedé sentada en el sofá toda la noche sin dormir. No fue hasta poco después de las 7 de la mañana cuando Víctor finalmente regresó. Todavía llevaba la misma ropa de ayer y traía desayuno de la pequeña tienda que estaba en la entrada del complejo. Al verme sentada en el sofá, Víctor preguntó, «Céline, ¿por qué te levantaste tan temprano hoy?» Dejó el desayuno en la mesa del comedor y dijo, «Te traje desayuno, ven a comer». Lo miré en silencio. En ese instante, de repente sentí ganas de llorar. Al ver que no me movía, Víctor se acercó y me tomó de la mano. Explicó con voz suave, «Anoche regresé muy tarde. Tenía miedo de despertarte, así que dormí en el sofá. No pude traerte los bontones de brotes de bambú anoche, así que salí temprano esta mañana a comprarte desayuno. Céline, no me ignores». Miré el rostro suave de Víctor y solté una risa fría. «Parece que aún no sabes que yo estuve sentada en este sofá toda la noche». Capítulo 9. Vi cómo la sonrisa en el rostro de Víctor se congelaba poco a poco. Una extraña sensación de satisfacción surgió en mi interior. Intentó explicarse torpemente. «Céline, anoche mi ropa se ensució. Así que te fuiste con ella a un hotel». Lo interrumpí. Víctor guardó silencio por un momento y me miró con sospecha. «¿Me seguiste? Céline, ¿tampoco confías en mí? Eres muy bueno dándole la vuelta a las cosas», dije, mirando al hombre frente a mí. De repente me pareció completamente extraño. Tomé el anillo de la mesa y se lo entregué a Víctor. «Víctor, si todavía no puedes olvidar a Rita, entonces te cumpliré el deseo. Rompamos». Víctor y yo estuvimos juntos 3 años, y yo lo había amado durante 7 años enteros. Pero ahora, ya no quería amarlo más. Un melón arrancado a la fuerza puede quitar la sed, pero nunca es dulce, y a mí solo me gustan los melones dulces, no los amargos. No sigo enamorado de ella. Víctor se negó a tomar el anillo. «Céline, lo de anoche fue mi culpa. Te pido disculpas. ¿Puedes dejar de hacer un drama?» «¿Un drama?» Así que, en los ojos de Víctor, yo solo estaba armando un escándalo. Sonreí con ironía. Luego abrí el video de su propuesta a Rita. «Todos somos adultos. ¿No podemos al menos dejar algo de dignidad?» «Víctor, usar el mismo anillo para 2 propuestas. ¡Qué buen ahorro!». El rostro de Víctor se volvió cada vez más pálido. Me agarró la mano. «Céline, ese anillo lo compré con el primer dinero que gané en mi vida. Tiene un significado muy importante para mí. Así que después de que Rita rechazó tu propuesta, viniste a buscarme a mí. ¿Tu plan de reserva?» Solté su mano. «¿Acaso ella no volvió ahora a buscarte? Entonces, ¿para quién estás actuando así?» Víctor me miró con ojos suplicantes. «Céline, Rita vino a buscarme anoche porque ella». Víctor se detuvo de repente. Unos segundos después dijo, «De verdad no pasó nada entre nosotros anoche. Créeme, no me importa». Di unos pasos hacia atrás. «Víctor, cuando digo que terminamos, no estoy pidiendo tu opinión, te estoy informando». Víctor estaba a punto de hablar cuando la puerta se abrió desde afuera. «Víctor, ¿llego en mal momento?» Capítulo 10. «Rita, ¿qué haces aquí?» Víctor frunció el ceño. La persona que entró era Rita. Llevaba un vestido de estilo parecido al de la noche anterior, aunque el escote era más pronunciado. Rita tenía la piel muy blanca y unas clavículas muy bonitas. Sacó de su bolso un pequeño colgante verde claro. «El llavero de tus llaves se quedó conmigo anoche». Vi cómo el rostro de Víctor cambiaba al instante, casi por instinto. Me miró, curvé los labios en una ligera sonrisa. «¿Van a seguir hablando en la puerta?» Víctor, incómodo, se hizo a un lado. «Pasa». En cuanto Rita entró, vi unas marcas rojizas asomando bajo su escote. Mirando mejor, también había marcas similares en su clavícula. Parecía que las había cubierto con maquillaje, por eso no eran tan evidentes como las que estaban bajo el escote. Rita pareció notar mi mirada. Instintivamente se cubrió el escote y luego dijo con naturalidad, «El hotel donde me quedé anoche no estaba muy limpio. Creo que tuve una reacción alérgica». No sabía si estaba tratando de disimular, o si lo hacía a propósito para presumir frente a mí. Pensé que ya podía enfrentar a los dos con calma, pero al ver a Rita así, mi corazón todavía dolía. No podía demostrarlo, porque no quería que Rita se burlara de mí. Capítulo 11. Rita se sentó en el sofá y dijo con tono inocente, «Víctor, ¿por qué te fuiste tan temprano esta mañana?»
Pensaba pedirte que me llevaras a desayunar. Víctor respondió con incomodidad. El hotel tiene desayuno. No necesitaba salir. Rita actuó como si yo no existiera. Pero quería que me llevaras tú. Hace mucho que no vuelvo y ya no sé dónde se desayuna bien. En ese momento, Víctor pareció darse cuenta de que aquello no estaba bien. Volvió a mirarme. Rita, ya devolviste el llavero. Puedes irte. Rita se levantó. Céline, no lo malinterpretes. Víctor y yo no hicimos nada anoche. Después de decir eso, me guiñó un ojo y salió tarareando una melodía alegre. En cuanto a cómo Rita sabía la contraseña de la puerta de nuestra casa. Ya no tenía ganas de preguntárselo a Víctor. Víctor dijo de repente, Céline, deja de enfadarte. Sí. Lo miré con calma. Pero en mi interior estaba completamente decepcionada. Hasta este punto. Él todavía pensaba que yo solo estaba haciendo un drama. No estoy enfadada. Mi tono fue mucho más tranquilo. Víctor, hablo en serio. ¿Terminamos? ¿Solo por Rita? Víctor me miró incrédulo. Céline, ¿qué quieres que diga para que me creas? Entre nosotros de verdad no pasó nada. El tono de Víctor se suavizó de repente. Sobre el anillo de compromiso. Víctor, lo interrumpí. No quiero repetir lo mismo otra vez. No tiene sentido. Le devolví la llave de la casa. Desde hoy, cada uno seguirá su propio camino. Después de eso lo ignoré. Entré a recoger mi equipaje y salí del apartamento en el que habíamos vivido juntos durante medio año. Pero lo que no esperaba era que al bajar las escaleras, volviera a ver a Rita. Estaba parada en la entrada del edificio. Como si supiera que yo iba a bajar. Capítulo 12. Céline, me llamó Rita. Estaba de pie no muy lejos, bajo el sol, con una sonrisa de victoria en el rostro. De repente recordé que, cuando estábamos en la escuela, cada vez que alguien se le declaraba a Víctor y era rechazado, Rita tenía esa misma sonrisa en la cara. Solo que ahora, me estaba sonriendo a mí, en esta guerra silenciosa, sin humo ni fuego. Rita era la ganadora. No le hice caso y seguí arrastrando mi maleta hacia adelante. Céline, volvió a llamarme. Me siguió con calma. Estos 2 años has cuidado muy bien de Víctor. Gracias. Mis pasos se detuvieron. Me giré para mirarla. Gracias ¿por qué, Rita? ¿Qué derecho tienes tú a agradecerme? Para ser sincera, durante todo el tiempo que estuve con Víctor, nunca existió eso de que uno cuidara del otro. Normalmente yo cocinaba y él lavaba los platos. Yo limpiaba la mesa y él fregaba el suelo. En las cosas de la casa. Siempre ayudaba. Si Rita no existiera, Víctor habría sido un buen novio. Un buen esposo. Pero en este mundo no existen los sí. Rita sonrió ampliamente. ¿No lo ves? Víctor siempre me ha amado a mí. De lo contrario, sonrió con significado y continuó. De lo contrario no habría conservado hasta ahora el anillo con el que me propuso matrimonio en aquel entonces. Me di cuenta de las palabras, en aquel entonces. Inmediatamente recordé el video de la propuesta guardado en mi teléfono, pero antes de que pudiera preguntar, Rita comenzó a contarme sobre la propuesta de Víctor. Dijo, ¿sabes por qué Víctor y yo rompimos en aquel entonces? Capítulo 13. No respondí. No era necesario, porque dijera algo o no. Ella iba a seguir hablando. Rita mantenía esa sonrisa dulce en su rostro. Entrecerró los ojos, como si estuviera recordando. Después de un momento, dijo, en ese entonces todavía no nos habíamos graduado de la universidad. Yo no quería casarme tan pronto, así que lo rechacé, pero Víctor quería casarse conmigo demasiado, así que me amenazó con romper si no aceptaba. Así que terminamos rompiendo en un arranque de orgullo. Instintivamente metí la mano en el bolsillo y apreté con fuerza el teléfono que llevaba dentro. Con razón Víctor y Rita en ese video se veían un poco diferentes de ahora. Resulta que la propuesta no había ocurrido recientemente. Simplemente en ese momento yo estaba demasiado enfadada para fijarme en ese detalle, pero incluso sabiendo que la propuesta no era reciente. No me arrepentí de haber roto con Víctor. En cuanto Rita regresó, él pudo dejarme sin dudar, y salir con ella. Eso demuestra que en el corazón de Víctor, Rita, su exnovia, es más importante que yo, incluso si yo insistiera en continuar con él. Tarde o temprano me abandonaría por no poder olvidarla, y yo no quiero ser la persona abandonada. Así que antes de que eso ocurra, prefiero abandonarlo yo primero. Rita dijo, ese anillo lo compró Víctor con el primer dinero que ganó. No es algo caro, pero el significado es muy especial. Céline, volvió a llamarme. Gracias por haber terminado con Víctor. Si no, él todavía estaría preocupado por cómo decirte que quería romper contigo. Capítulo 14. Después de romper con Víctor, me quedé una semana en un hotel. De día trabajaba,
y por la noche mi mejor amiga me acompañaba a buscar apartamento. Después de visitar innumerables lugares, por fin encontré uno. Devolví todos los regalos que los padres de Víctor me habían dado cuando los conocí. Bloqueé todas sus formas de contacto y tampoco respondía a llamadas de números desconocidos. Pero ese día, al salir del trabajo, justo cuando salía del parque empresarial para ir al metro, vi a Víctor de pie en la entrada de nuestra empresa. Víctor sostenía un enorme ramo de rosas. Además, como era bastante guapo, muchas personas que pasaban a su lado no podían evitar mirarlo. Me detuve un momento y pensé en tomar otro camino. Pero Víctor ya me había visto. Con las rosas en brazos corrió hacia mí. Céline, espérame. Había un tono suplicante en su voz que agitó nuevamente mi corazón, que ya casi había logrado calmar. Víctor me metió el ramo en los brazos. Céline, no me ignores. De verdad sé que me equivoqué. Mientras hablaba, sacó una pequeña caja del bolsillo. La abrió. Dentro había un anillo de diamante grande con un diseño bastante sencillo. Compré uno nuevo, lo de antes no cuenta. Déjame proponerte matrimonio otra vez. Mientras hablaba, estaba a punto de arrodillarse, temiendo que algún compañero de trabajo lo viera. Lo detuve rápidamente. Víctor, basta, ya no podemos volver atrás. Lo de Rita fue demasiado desagradable. Antes pensaba que el tiempo haría que Víctor la olvidara, pero cuando Rita apareció otra vez, me di cuenta de lo ingenua que había sido. Víctor se quedó inmóvil por un momento. Céline, ¿por qué terminar? Si es por Rita, puedo explicarlo. ¿Qué quieres explicar exactamente? Le pregunté. ¿No es un hecho que usaste el anillo con el que le propusiste a Rita para proponerme a mí? ¿Y no es también un hecho que me dejaste sola mientras pasabas toda la noche en un hotel con ella? Sabía que algunas cosas que Rita me había dicho estaban exageradas, pero incluso si esas palabras eran mentira, estos dos hechos eran completamente reales. Víctor permaneció en silencio durante un largo rato antes de decir lentamente. Lo del anillo fue mi error. Céline, lo siento. No respondí. Víctor continuó. Ese día Rita vino a buscarme porque había roto con su novio. Estaba triste y no tenía a nadie con quien hablar. Así que vino a verme. No pude evitar reír. Víctor, ¿tú mismo te crees eso? Sin hablar de si es verdad o no, incluso si lo fuera. ¿No deberías haber sabido mantener cierta distancia teniendo ya una novia? Esta vez Víctor no dijo nada. Se quedó allí, con una expresión algo perdida. No sé si nunca pensó en eso. O si sabía que estaba mal pero creyó que yo no me molestaría. Que lo toleraría como siempre. Y por eso lo hizo de todos modos. Le dije, ponte en mi lugar. Si ese día mi ex hubiera venido a buscarme y me dijera que rompió con su novia, y yo fuera a consolarlo, y pasara toda la noche con él en un hotel, y al día siguiente ella incluso apareciera en nuestra casa, sabiendo la contraseña de la puerta. Víctor, si fueras tú, ¿qué pensarías? Capítulo 15. Le devolví las flores a Víctor. Vuelve a casa. La próxima vez que tengas una relación, no vuelvas a cometer el mismo error. Volver a ver a Víctor en realidad me dolía muchísimo, pero un dolor corto es mejor que un dolor largo. Si continuábamos a la fuerza, el nudo en mi corazón solo se haría cada vez más grande. Víctor y yo probablemente discutiríamos por esto innumerables veces. Al principio quizás se sentiría culpable, pero con el tiempo, y con tantas discusiones, ¿seguiría sintiéndose culpable? No. Víctor terminaría pensando que yo soy irracional, que estoy armando un drama, con solo imaginar el futuro. Ya podía preverlo. No quería que eso ocurriera. Si terminábamos ahora, todavía podríamos conservar un poco de dignidad. Después de todo, fueron 3 años de relación. No quería que termináramos cuando todo ya fuera un desastre. Eso sería demasiado feo. Víctor no tomó inmediatamente las flores que le ofrecía. Céline, siento mucho haberte lastimado. Si ya tomaste una decisión, respeto tu elección. Pero, hizo una pausa. Tengo una condición. ¿Podrías sacarme de la lista negra en WeChat y del teléfono? Al final, incluso había un tono suplicante en su voz. Al verlo tan cauteloso, no pude negarme. Está bien. Le volví a extender las flores, y esta vez Víctor las tomó. Delante de él saqué el teléfono y lo quité de la lista negra. Pero la expresión de Víctor era muy triste. Antes, mi fondo de pantalla y mi pantalla de bloqueo eran fotos de nosotros dos. Después de mudarme de su casa, ya las había cambiado todas. Víctor también lo había notado. Pero hay un dicho que dice, el amor que llega demasiado tarde no vale nada. ¿Dónde estaba todo ese cariño antes? ¿Para quién está mostrando ahora esa tristeza? Capítulo 16. Esa noche, mi mejor amiga de repente me envió una captura de pantalla de TikTok por WeChat. Acabo de encontrar la cuenta de TikTok de Rita. Casi por instinto abrí TikTok y busqué su nombre.
El video fijado arriba era precisamente el video en el que Víctor le proponía matrimonio. Ese video ya tenía cientos de miles de me gusta, además de muchísimos comentarios y compartidos. Rita había escrito: ¿se pueden reparar los arrepentimientos del pasado? Los comentarios estaban llenos de gente animándola a recuperarlo. No esperaba que la persona que publicó el video fuera Rita misma. La cuenta donde yo lo había visto aquel día era una cuenta de recopilación de contenido. En ese momento pensé que lo había subido algún desconocido que presenció la escena. Resulta que no. Abrí el video más reciente de Rita. Esta vez apareció la espalda de Víctor. El fondo era un hotel. Rita escribió: lo logré. La fecha de publicación era la misma noche en la que yo había visto el video de la propuesta, aunque ya había pasado bastante tiempo. Verlo otra vez todavía me dolía. Desinstalé TikTok. Mi mejor amiga me llamó enseguida. ¿Viste la foto que te envié?, preguntó. Pensé que hablaba de la captura de Rita. La vi. Eso ya es cosa del pasado. Mejor no me mandes más cosas así. Guardó silencio durante 2 segundos. No, no esa. Después te mandé otra foto. De un chico guapo. ¿Te interesa? Si quieres, puedo presentártelos. Suspiré suavemente. Olvídalo. Ahora mismo no tengo ánimo para eso. Después de haber querido a Víctor durante tantos años, ¿cómo iba a superarlo tan rápido? Mi amiga dijo: la próxima semana hay reunión de compañeros. Víctor seguro irá. ¿Estás segura de que quieres rechazarlo? Capítulo 17. Por mucho que mi amiga intentó convencerme, igual me negué. Acababa de romper con Víctor y realmente no tenía ánimo para pensar en otra persona. En cuanto a la reunión de compañeros, tampoco pensaba ir. No tenía sentido. Después de graduarnos, cada uno tomó un camino distinto en la vida. Ya ni siquiera habría de qué hablar. Ni siquiera chateamos normalmente por internet. Vernos cara a cara sería todavía más incómodo. Pero el día de la reunión vi una publicación de un compañero en redes sociales. La pareja modelo de nuestra escuela, después de tantos años, todavía siguen juntos. La foto mostraba a Víctor y Rita sentados uno junto al otro. En la imagen, Víctor estaba levantando la cabeza para beber. Rita lo miraba con una expresión llena de afecto. Un hombre guapo y una mujer hermosa. Cualquiera diría que hacen una pareja perfecta. Solo miré una vez y pasé de largo. Víctor y yo ya habíamos terminado. Incluso si volvía con Rita o se casaba con ella en ese mismo momento, no tenía nada que ver conmigo. Pero no esperaba que esa noche, cuando estaba a punto de dormir, recibiera una llamada de Víctor. Dijo: Celine, estoy abajo de tu casa. Te traje algo para comer. Baja y te lo doy. La voz de Víctor sonaba arrastrada. No hacía falta preguntar, estaba borracho. Guardé silencio 2 segundos y dije: Víctor, vuelve a casa. Voy a dormir. Víctor insistió: Celine, ¿puedes bajar y verme una vez? Solo mírame una vez y me voy. Entonces recordé de repente que ya me había mudado. Víctor ni siquiera sabía dónde vivía ahora. Casi sin pensarlo caminé hacia la ventana y miré hacia abajo. Para mi sorpresa, vi a Víctor agachado bajo la farola en la entrada del edificio. Víctor, ¿quién te dijo dónde vivo? Pero Víctor no respondió. En cambio, suplicó: Celine, baja, por favor, déjame verte. Su voz se hacía cada vez más fuerte, temiendo que despertara a los vecinos. Tomé mis llaves y bajé rápidamente. En cuanto Víctor me vio, caminó hacia mí tambaleándose. Antes de que se acercara, ya podía oler el fuerte olor a alcohol. Víctor metió la mano en el bolsillo y sacó un puñado de pistachos. Sonreía como un tonto. Celine, los pistachos que te gustan, te los traje especialmente. No los tomé. Víctor siguió con la mano extendida. Al final los acepté. No tenía sentido discutir con un borracho. Cuando Víctor vio que los tomé, su sonrisa se hizo aún más brillante. Pero mientras sonreía, de repente comenzó a llorar. Dijo: Celine, ¿podemos no romper? De verdad sé que me equivoqué. ¿Puedes volver conmigo? Capítulo 18. Al ver a Víctor en ese estado, mi corazón ya no se agitaba demasiado, antes de que pudiera rechazarlo. Sin embargo, vi inesperadamente a alguien de pie bajo un árbol no muy lejos. Cuando esa persona vio que la miraba, comenzó a caminar lentamente hacia nosotros. Era Rita. Lo entendí de inmediato. ¿Tú lo trajiste? Rita sonrió y asintió. Los hombres, cuando beben, inevitablemente recuerdan a sus ex. Creo que tú deberías entender muy bien ese sentimiento. Ignoré la insinuación en sus palabras. Es tarde, llévatelo, Celine. Rita me llamó de repente. ¿Sabes por qué Víctor se te declaró de repente en aquel entonces? Me detuve instintivamente. Mi curiosidad no es tan grande como imaginas, pero aún así quiero decírtelo, dijo Rita, con una malicia muy evidente en el rostro. En la universidad, aunque lo escondiste bien,
Víctor y yo ya sabíamos que te gustaba. Sus palabras me hicieron preguntarme a mí misma, ¿de verdad mi amor por Víctor era tan obvio en aquel entonces? No estaba segura. Rita adoptó la postura de una vencedora. La razón por la que Víctor se te declaró fue porque intentó volver conmigo, pero yo lo rechacé. Miró hacia Víctor. Víctor estaba agachado en el suelo, con la cabeza inclinándose rítmicamente hacia abajo, como si se hubiera quedado dormido. Antes, cuando Víctor se emborrachaba, también se dormía muy rápido. Rita continuó, para Víctor, tú no eras más que un reemplazo, un consuelo para curar sus heridas. La miré con calma. Rita, no necesitas decirme nada de eso. Víctor y yo ya terminamos. Puedes intentar recuperarlo como quieras. No hace falta perder tiempo conmigo. Los sapos de 2 patas son difíciles de encontrar, pero los hombres de 3 patas están por todas partes, como ya decidí romper. No volveré a tener pensamientos sobre Víctor. Rita dijo, Céline, te digo esto para recordarte que, para Víctor, la persona que siempre ha estado en su corazón soy yo. Tú no eres nada. Miró otra vez a Víctor. El hecho de que ahora te esté suplicando volver es solo porque su orgullo no acepta haber sido abandonado. No me digas que de verdad crees que lo hace porque te ama. Su actitud me resultó un poco divertida. Yo nunca pensé eso, dije, pero viendo cómo estás ahora, creo que tú sí lo crees. Sonreí levemente y continué. Rita, si realmente tuvieras tanta confianza como dices, no habrías venido esta noche a decirme todo esto, porque en el fondo, no estás segura. Por eso necesitas confirmarlo una y otra vez. Igual que cuando yo empecé a salir con Víctor. Sabía que en su corazón todavía estaba Rita. Pero aún así quería demostrar que yo era importante. Mirándolo ahora. La yo de entonces fue realmente muy tonta. Capítulo 19. La sonrisa en el rostro de Rita desapareció poco a poco. Dijo fríamente, Céline, ya que tú y Víctor terminaron, espero que no vuelvas a aparecer frente a él. Víctor será mío. No pude evitar reír. Rita, ahora mismo te ves realmente fea. Rita entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Respondí lentamente. Ese video de la propuesta lo publicaste a propósito, ¿verdad? Incluso si yo no lo hubiera visto, habrías encontrado la manera de que me llegara. Después de todo, salimos de la misma escuela. Rita y yo tenemos muchos amigos en común, aunque yo no lo hubiera visto directamente. Ella se habría asegurado de que alguien me lo mostrara. Simplemente en ese momento no lo había entendido. Rita curvó ligeramente los labios. Así es, lo publiqué a propósito, pero lo que aparece en el video ocurrió de verdad. Víctor realmente me propuso matrimonio en aquel entonces. Si todavía te gustaba, pregunté, ¿por qué rompiste con él? Rita levantó la barbilla. Soy tan bonita que no puedo colgarme de un solo árbol. Tenía que probar el mundo exterior para saber quién era el más adecuado para mí. Me quedé sin palabras. ¿Qué clase de lógica era esa? Rita continuó. Ahora ya me divertí lo suficiente. Víctor todavía no está casado y tampoco me ha olvidado del todo. Si no, aquella noche no habría ido al hotel conmigo. ¿No crees? Justo cuando iba a hablar. La voz de Víctor sonó de repente. Aquella noche no pasó nada, ¿verdad? Víctor se levantó lentamente. Sus ojos estaban completamente claros. No había ni rastro de borrachera. Me quedé atónita. ¿Víctor había estado fingiendo estar borracho? El rostro de Rita se volvió pálido al instante. Víctor, escúchame, intentó explicarse, pero Víctor la interrumpió. Rita, basta. Aquella noche no pasó nada entre nosotros. ¿Por qué mentiste a propósito a Céline? Rita sonrió con amargura. ¿Por qué no lo entiendes? Claro que fue por ti. Si quería volver contigo, tenía que apartar a Céline del camino. Víctor permaneció en silencio durante un largo rato. Rita añadió con tono lastimero. Víctor, todo lo que dije antes fue solo para enfadar a Céline. No lo tomes en serio. Yo realmente te amo. Por eso volví. Víctor la miró con burla. Ya basta. Si sigues actuando, será ridículo. Luego se giró hacia mí, lleno de culpa. Céline, lo siento. Yo solté un largo suspiro. No necesitas disculparte. Como no estás borracho, vuelve a casa. Es muy tarde y necesito descansar. Después de decir eso, me di la vuelta y subí las escaleras. Capítulo 20. Durante mucho tiempo después de eso, no volví a saber nada de Víctor. Víctor tampoco volvió a contactarme ni a molestarme. Hace poco mi mejor amiga fue ascendida y dijo que quería invitarme a comer comida occidental. Inesperadamente, en el restaurante nos encontramos con Rita y con un hombre algo mayor. El hombre parecía tener unos 40 años y tenía un aspecto bastante elegante y educado. Después de pedir la comida, mi amiga sacó su teléfono y empezó a enviar mensajes frenéticamente. Unos minutos después,
Bajó la voz y me dijo, ya averigüé algo. Rita no volvió con Víctor. Víctor parece haberse ido a trabajar a otra provincia. Y Rita está teniendo una cita a ciegas con ese hombre. Me sorprendí un poco. No esperaba que Rita empezara a tener citas a ciegas tan pronto. Mi amiga miró a ambos lados y simplemente se sentó a mi lado. Luego continuó. El hombre con el que está en la cita está divorciado y además tiene un hijo. Me sorprendió la capacidad de mi amiga para conseguir información. Las condiciones de Rita no son malas. ¿Cómo es que iba a convertirse en madrastra? Mi amiga se rió. Hay un rumor no confirmado. Cuando Rita estaba con su anterior novio, llevaba una vida bastante desenfrenada y terminó perdiendo la capacidad de tener hijos. Por eso ahora busca a alguien que ya tenga un niño. Mi amiga siguió hablando. Dicen que buscó a Víctor porque pensó que Víctor estaba tan enamorado de ella que no le importaría. Pero no esperaba que Víctor realmente ya no la quisiera. Por un momento no supe qué decir. Mi amiga volvió a sentarse en su lugar. Céline, ¿y tú? ¿Te arrepientes de haber roto con Víctor? Ni siquiera lo pensé antes de negar con la cabeza. Antes de romper ya lo había pensado muy bien, independientemente de lo que pasara con Rita. Los problemas entre Víctor y yo eran reales. Mi amiga suspiró y de repente me pasó una bolsa de papel. Toma, Víctor me pidió que te la diera. Si la próxima vez quiere volver a enviarte algo, ya no lo ayudaré. Miré dentro de la bolsa. Eran varios alimentos, especialidades de cierta provincia. Cuando aún estaba con Víctor, le había dicho que algún día quería mudarme a vivir allí. Dejé la bolsa a un lado y dije con seriedad, si vuelve a querer enviarme algo, ayúdame a rechazarlo. Como no tengo intención de volver con él, lo mejor es no molestarnos mutuamente. Después de eso, Víctor nunca volvió a enviar nada. Escuché que Rita terminó casándose con aquel hombre divorciado. En cuanto a si su matrimonio fue feliz o no, solo ellos lo sabrán. Después de romper con Víctor, me concentré completamente en mi carrera. La semana pasada incluso me ascendieron. Con la ayuda de mi familia, también compré un apartamento cerca del metro. Así que, la verdad, vivir sin amor tampoco está tan mal. Ganar dinero también puede ser muy feliz.